Mis hermanos, si yo les digo la expresión ordo salutis, no sé si les va a sonar muy conocida o les va a sonar en cierta manera un tanto extraña. Pero la expresión ordo salutis es la expresión latina que generalmente se utiliza para hablar de lo que es el orden de la salvación. Es decir, la salvación que nuestro Señor Jesucristo obró y la cual Él consumó, es una salvación la cual se aplica a la vida de todo creyente. Y en la aplicación de esa salvación en nuestra vida, mis hermanos y hermanas, hay diferentes doctrinas que se aplican. La justificación, la adopción, etcétera, etcétera. Pero una de ellas, mis hermanos, una doctrina que se aplica de la obra de Cristo Jesús, como veremos hoy, es precisamente la doctrina de la santificación en nuestras vidas. La santificación es algo que proviene, como veremos, primeramente de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ese tema de la santificación es lo que nos encontramos hoy en Hebreos capítulo 10, en estos versículos que se han leído. Llegamos ya a lo que es el final de la sección de Hebreos del 8 al 10, donde es una sección, mis hermanos, que debemos recordar que el tema central de esa sección es la superioridad del nuevo pacto. Y ahora lo que hace el autor es cerrar todo lo que es este tema. Por lo tanto, nos vamos a encontrar cosas en este texto, que es nuestro texto hoy, en las cuales el autor se va a repetir. Es decir, nos va a explicar cosas las cuales ya nos ha dicho y las cuales ya ha explicado. Por tanto, vamos a intentar ser cuidadosos en no volver a repetir mucho esas cosas las cuales el autor ya ha dicho. Pero el autor volverá a recoger en esta última sección ¿el qué? Volverá a decirnos la limitación del antiguo pacto, volverá a mostrarnos lo que es la superioridad del nuevo pacto y la superioridad del sacrificio de Cristo Jesús, pero sobre todo enfocado a un tema muy concreto. La superioridad del sacrificio de Cristo para lo que es la santificación, la consagración del pueblo de Dios, de aquellos que son creyentes. Eso es algo, mis hermanos, que ya lo empezamos a ver en el capítulo 9, ya nos empezó a hablar de lo que era la limpieza de pecado, de lo que era la purificación, de lo que era la limpieza de una conciencia de obras muertas de pecado. Esos temas volverán a aparecer aquí, pero nos vamos a dar cuenta de que al final el autor se centrará en el tema de la santificación del pueblo. Y nos va a decir que la santificación del pueblo de Dios es la voluntad de Dios obrada en la persona, en el sacrificio y en la obediencia de su Hijo Jesucristo. Así que con este tema, mis hermanos, podemos destacar 3 puntos en este Hebreos 10, del 1 al 18. Primero, destacar que nuestra santificación es anunciada de antemano bajo el antiguo pacto. Segundo, que nuestra santificación es dada en base a la voluntad de Dios. Y tercero, que nuestra santificación es una bendición del nuevo pacto. Vamos a ver estos 3 puntos, mis hermanos. Primero, nuestra santificación es anunciada de antemano en el antiguo pacto. Y la pregunta aquí es, ¿cómo es anunciada? Y fíjense que la respuesta que nos da el autor es que es anunciada mediante el recuerdo continuo de pecado. Fíjense que esto lo vamos a ver en los primeros 4 versículos de este Hebreos 10. Y llegados a este punto, mis hermanos, aquí hay algo que a la altura de este sermón carta de Hebreos ya debíamos conocer y deberíamos estar familiarizados con ello. Porque el autor va a volver a mencionar y el autor va a volver a decir que el antiguo pacto tenía una limitación muy clara. Y la limitación clara del antiguo pacto es que no podía hacer perdón completo y perfecto de pecados. No podía producir lo que era una limpieza completa de los pecados de aquellos que se acercaban a servir a Dios. No podía regenerar, transformar lo que era una conciencia y hacerla limpia de obras muertas, limpia de pecado. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos en el versículo 1. Fíjense lo que nos dice. Porque la ley. Y si le preguntamos aquí al texto, ¿qué es lo que pasa con la ley? Fíjense que el versículo 1 responde a mitad. Porque la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. ¿Se dan cuenta? Otra vez vuelve a mencionarnos esto. La ley del antiguo pacto no podía hacer perfectos, no podía santificar, perdonar plenamente a aquellos que cada año, con los mismos sacrificios, se acercaban a servir a Dios. El autor lo que tiene en mente aquí, el trasfondo que hay detrás, mis hermanos, es el gran día de la expiación en el Antiguo Testamento, algo que ya recorre todo el libro de Hebreos. Ese día, una vez al año, ¿se acuerdan? Que no hace daño. Una vez al año, mis hermanos, donde se acercaba el sumo sacerdote al lugar santísimo con los mismos sacrificios cada año. Y el autor lo que dice aquí es que en ese día, con esos sacrificios, una vez al año, la ley no podía hacer perfecto, regenerar, perdonar, limpiar plenamente, consagrar y santificar plenamente a aquel sumo sacerdote que se acercaba, ni tampoco al pueblo. Y la cuestión es ¿por qué no podía la ley del antiguo pacto hacer esto? Y fíjense, mis hermanos, que el autor lo dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es decir, lo que era básicamente la ley del antiguo pacto y ese gran día de la expiación, simplemente era una sombra de lo que había de venir. Era el anuncio de bienes venideros, es decir, el anuncio de unos sacrificios o de un sacrificio que sí conseguiría limpiar el pecado. Era la sombra básicamente de algo mayor y mejor que tenía que venir en otro tiempo en la historia de la salvación. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que les puse tiempo atrás el ejemplo de tener la foto de la novia o el novio, el esposo o la esposa? Está muy bien tener la foto de la novia o el novio, pero no es lo mismo que tener, ¿qué? La imagen real y verdadera de la persona a tu lado. Y antes he usado el ejemplo con Sara, y lo tenemos muy fácil para entender esto. Porque a lo largo de todo este año hemos tenido fotos, vídeos y cartas de Sara que eran la sombra de lo que había de venir. Pero no teníamos la imagen de las cosas, es decir, la representación real de quién es Sara aquí con nosotros. Una vez Sara ha venido, ahora Sara dirá, madre mía, pues ¿en dónde me he metido que me hacen la protagonista? ¿Ya? Una vez ha venido, fíjense que esas cartas, esas fotos no podían satisfacer nuestra curiosidad de qué es lo que pasaba en Mozambique. No le podíamos preguntar a esas fotos y a esas cartas qué dudas había, qué cosas estaban haciendo. Una vez ha venido la imagen de las cosas reales, ha venido Sara, le podemos preguntar, le podemos hablar y nos puede solucionar ciertas dudas. Por lo tanto, esas fotos, en cierta manera, ya nos sirven. Eso es lo que el autor está diciendo aquí. Todo lo que era el antiguo pacto, y sobre todo el día de la expiación, era una sombra, era un anuncio de lo que tenía que venir. Fíjense que el autor va a decir, en el caso de que esos sacrificios del antiguo pacto pudiesen perdonar, limpiar, santificar plenamente, entonces ya no habría necesidad de más sacrificios. Fíjense en el versículo 2, fíjense cómo el autor es lógico en esto. Dice, de otra manera, dice, si pudiesen básicamente hacer perfectos a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse. ¿Por qué? Pues los que tributan este culto, es decir, los que ofrecen esos sacrificios, estarían limpios una vez y no tendrían ya más conciencia de pecado. Por lo tanto, no sería necesario más sacrificios si estos del antiguo pacto pudiesen ejercer un perdón y limpieza completa de pecado. Y aquí, ¿saben qué, hermanos? Surge la gran pregunta. Surge la gran pregunta de decir, entonces, si no perdonaban plenamente los pecados, ¿de qué servían? Entonces, ¿por qué año tras año, con los mismos sacrificios, acercarse al lugar santísimo si no podían perdonar plenamente los pecados? ¿De qué servía? Se suele decir que cuando una cosa no funciona, ¿qué es lo que haces? La cambias. Bueno, eso es lo que hizo Dios en la historia de la salvación. Pero fíjense, ¿de qué servía, mis hermanos, si no podían perdonar los pecados? Oye, ¿de qué servir cada año? Otra vez, ofrece los mismos becerros, ofrece los mismos machos cabríos, acércate otra vez con esa misma sangre, un año, tras otro año, sabiendo que no pueden perdonar los pecados. ¿De qué servía? ¿Y saben de qué servía, mis hermanos, ese continuo día de la expiación cada año?
Esos sacrificios día tras día, año tras año, ¿saben de qué servían? El autor lo dice, mis hermanos. Servían para hacer memoria de los pecados del pueblo. Y fíjense que está en los versículos del 3 al 4. Fíjense que ahí, mis hermanos, está lo que es un gran contraste. Fíjense el versículo 3. Pero ahí está el contraste. No podían hacer limpios de pecado, pero ¿de qué servían esos sacrificios en el día de la expiación? Pero en estos sacrificios, fíjense lo que dice el autor, cada año se hace memoria de los pecados. Por tanto, cada año que se acercaban al día de la expiación, con esos sacrificios, cada año lo que se recordaba eran una y otra vez los pecados del pueblo. ¿Y por qué se hacía memoria de los pecados y no del perdón? ¿Saben por qué? Fíjense el versículo 4. ¿Por qué era memoria de pecados? Porque la sangre de esos toros, la sangre de esos machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, como esos sacrificios no podían quitar plenamente el pecado, no podían limpiarlo, no podían santificar al pueblo, como no podían hacer esto, el pecado seguía estando presente. La memoria de ese pecado seguía estando para todo el pueblo año tras año, año tras año, año tras año. Y es sorprendente que el autor diga esto. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el autor tiene en mente el día de la expiación, el día que Dios mismo estableció como día de expiación para quitar el pecado de en medio. Si a un judío se le preguntaba, ¿qué es básicamente el día de la expiación? ¿Saben lo que respondería? El día de la expiación es el día en el cual se ejerce el perdón de los pecados del pueblo. Es el día que Dios nos dio para hacer limpieza, expiación, propiciación, perdón de los pecados de su pueblo. Es el día que Dios nos estableció para el perdón nacional del pecado del pueblo de Dios. Y aquí viene el autor de manera chocante y dice, no, espera un momento. Sí que había perdón por la gracia de Dios. Pero ese día fue dado para que tuvieseis una continua memoria y el recuerdo del pecado que hay en vuestras vidas, les decía al pueblo. ¿Y por qué esa continua memoria de ese pecado? Porque debéis entender de que esos sacrificios que se ofrecían no podían sacarlo de en medio, no podían perdonarlo. Y como había una limitación e incapacidad de ese antiguo pacto de quitar plenamente el pecado, ¿qué es lo que había entonces? Una continua memoria de que ese pecado seguía estando allí y se necesitaba entonces una sangre más preciosa que esos toros y machos cabríos para sacar plenamente el pecado de en medio de su pueblo. Ahora, con esto, pónganse ustedes en las sandalias de esos cristianos hebreos a los cuales está escribiendo el autor. Esos cristianos que algunos estaban queriendo volver a los sacrificios del antiguo pacto para sentirse limpiados, perdonados y santificados. Ponte tú a las sandalias de esos creyentes y podemos hacerlo, puedes hacerlo, ¿sabes por qué? Porque vivimos bajo el mismo nuevo pacto que ellos vivían. Poneros en las sandalias de esos creyentes del primer siglo y qué es lo que les estaba diciendo el hecho de que ese día de la expiación simplemente era un recuerdo del pecado porque esos toros no podían perdonar plenamente. ¿Qué les estaba diciendo a esos creyentes y a nosotros, mis hermanos? Les estaba diciendo que el perdón final de pecados, la limpieza plena de pecados, la santificación y consagración del pueblo no era cosa del antiguo pacto, sino que sería cosa del nuevo pacto que Dios establecería en su Hijo. Les estaba diciendo esa limitación del antiguo, les estaba anunciando
que la limpieza plena de pecados vendría dada en el glorioso evangelio de Jesucristo, quien es el sacrificio último y quien vertió su sangre una vez y para siempre para perdonar los pecados del pueblo. Fíjense, mis hermanos, que cuando cogemos el día de la expiación y el Antiguo Testamento, ahora saquen el Nuevo Testamento de en medio. Olvídense de los 27 libros del Nuevo Testamento. Olvídense de lo que es Cristo en el Nuevo Testamento. Y pregúntense solo con el Antiguo, ¿qué es lo que ese día de la expiación me está diciendo? Me está diciendo y recordando que mis pecados no pueden ser perdonados completamente por la sangre de esos machos cabríos. Ahora añade el Nuevo Testamento. Ahora añade a Cristo en la historia de la salvación, y si ese día era un recuerdo continuo de pecado, era al mismo tiempo un anuncio continuo, una y otra vez, de la necesidad de la santificación y perdón de pecados bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos, lo que es ese día de la expiación y anunciándonos ya que la limpieza de nuestros pecados, que la santificación del pueblo no se va a encontrar en todo lo que es el antiguo pacto, sino en la voluntad de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y eso es el segundo punto, mis hermanos. Esa nuestra santificación que es anunciada de antemano bajo el Antiguo Testamento, nuestra santificación es dada en base a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mis hermanos, vamos a ver que es que esa santificación se dé del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y esa voluntad de Dios, fíjense que el autor nos la va a explicar de tres maneras. Primera es la voluntad preparada por Dios para el nuevo pacto. Es una voluntad preparada por Dios. No es una improvisación la santificación del pueblo de Dios, del creyente en la persona de Cristo. No es una improvisación, estuvo preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo lo vemos esto? Fíjense que lo vemos a partir del versículo 5. Fíjense que los versículos del 5 al 9, ¿qué es lo que el autor de Hebreos va a hacer aquí? Y ese texto, mis hermanos, es asombroso. Aquí es donde el autor introduce algo de ese tema que va repitiendo que antes no nos ha dicho. El autor va a volver a mirar hacia atrás. Va a volver a mirar al antiguo pacto para mostrarnos que la voluntad de Dios siempre ha sido que el perdón de pecados completo, que la santificación del pueblo se dé en el nuevo pacto en la persona de Cristo Jesús. Nos lo va a mostrar de esta manera y nos lo va a mostrar, ¿saben cómo? Con el Salmo 40, mis hermanos. El Salmo 40, los versículos del 6 al 8. Fíjense que el versículo 5 se introduce como un resultado. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice. De aquí se cita el Salmo 40. ¿Y saben? Hay algo, mis hermanos, que no se puede perder de vista aquí. Porque lo que la Biblia va a hacer ahora va a ser algo asombroso. Lo que la Biblia va a hacer es abrirnos una ventana, mis hermanos. Nos va a abrir una ventana como aquel que abre la ventana por la mañana para que entre aire fresco y la luz del sol. Nos va a abrir una ventana para que podamos asomarnos y nos va a mostrar, mis hermanos, algo grandioso. Nos va a mostrar lo que es la voluntad de Padre e Hijo en el seno mismo de la Trinidad, en la eternidad misma, mis hermanos. Y así nos va a mostrar cómo el propósito de Dios siempre era santificar a su pueblo en Cristo Jesús. Fíjense, mis hermanos, lo que dice el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién es el que entra aquí en el mundo? Ya que ese día de la expiación solamente hacía recuerdo de pecados y los sacrificios no podían limpiar. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, hay uno que entra en el mundo y dice lo siguiente. Y ese que entra en el mundo, mis hermanos, es la persona de Cristo Jesús. Es el eterno Hijo de Dios. Y fíjense que ahora el eterno Hijo de Dios nos dirá, nos explicará el Salmo 40 y nos explicará por qué la voluntad de Dios fue santificar no en el antiguo sino en el nuevo y en la persona del Hijo.
Y para eso debemos entender un poco el Salmo 40. ¿Qué es lo que sucede en el Salmo 40? Si buscan el Salmo 40 en sus Biblias, se van a dar cuenta de que es un poquito distinto a cómo el autor de Hebreos lo menciona. Pero el Salmo 40 es un salmo, mis hermanos, que escribió el rey David. Y tiene dos grandes partes. Y la primera parte, mis hermanos, que es donde está nuestra sección, lo que cita el autor de Hebreos, es una parte de acción de gracias, en la cual Dios ha salvado al rey David de algún peligro o de alguna enfermedad. No se especifica. Pero Dios ha obrado salvación a favor del rey David. Y a raíz de esa salvación, fíjense lo que David dice, mis hermanos, en el Salmo 40, a partir del versículo 6. Ahora es la vida que David vivirá a raíz de haber sido salvo por Dios. Fíjense, versículo 6 del Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Fíjense lo que David está diciendo aquí, mis hermanos. David está diciendo que ahora, después de que Dios le ha salvado, dice el sacrificio que Dios quiere, la vida que Dios demanda de ese rey que Él ha salvado, no es una vida compuesta por sacrificios, por ofrendas, por holocaustos que se ofrecían, sino qué tipo de vida es. Fíjense lo que dice aquí David. Has abierto mis oídos para que escuche algo. En el versículo 7 del Salmo 40 dice, entonces dije, esto es lo que dice David, he aquí vengo en el rollo del libro escrito de mí. Ese rollo del libro escrito de mí, de David, probablemente, mis hermanos, es Deuteronomio 17, donde aparecen las estipulaciones que Dios tenía para el rey del pacto, y básicamente era meditar en la ley de Dios de día y de noche. Por tanto, David, ¿qué es lo que está diciendo? Esa vida que ha sido salvada, la de David, dice, es que ahora es una vida que a ti no te van los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos. Has abierto mis oídos para que entonces, fíjense, David dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es lo que David está diciendo aquí? David está diciendo que ahora su vida salvada y redimida por esa obra de salvación que Dios obrase en él, fuese cual fuese, David dice, ahora esa vida es una vida la cual va a venir caracterizada no por sacrificios vacíos, sino por una vida dedicada y consagrada a la obediencia de la voluntad de su Dios. Por tanto, David está diciendo que aquella vida que Dios desea no es una vida de sacrificios vacíos, sino una vida consagrada a la obediencia de la voluntad de su Dios. Una vida que ha experimentado la salvación de Dios es una vida consagrada para que su deseo, su delicia, lo que le complace es la obediencia al Dios que le ha salvado, mis hermanos. Y fíjense en las palabras de David. Fíjense lo que David ha dicho en el versículo 8. Hacer tu voluntad me agrada. Tu ley está en mi corazón. Fíjense que David está utilizando lenguaje de nuevo pacto, mis hermanos. ¿Se acuerdan una de las bendiciones del nuevo pacto? Donde Dios dijo, yo escribiré las leyes en su mente. Yo las grabaré en su corazón. Y David ya en el Antiguo Testamento está diciendo esto, me agrada hacer tu voluntad, no como algo forzado, sino por haber redimido mi vida. Tu ley está en mi corazón. David está hablando de una vida, mis hermanos, que es la vida consagrada que nos ha sido dada a nosotros como creyentes y pueblo de Dios en el nuevo pacto. Una vida de santificación que es una vida obrada por la regeneración, mis hermanos. Una vida que tiene el deseo de obedecer a Dios. Pero ahora bien, para que de David se pueda dar a nosotros, ¿saben lo que sucede? Lo que se necesita en medio, mis hermanos. Se necesita a uno que sea capaz de llevar a perfecto cumplimiento lo que David dijo.
A uno que sea capaz de decir en su vida de manera perfecta, hacer tu voluntad me agrada y la lleve a cumplimiento máximo. Y aquí es donde entra Jesucristo, mis hermanos. Y aquí es donde el autor de Hebreos pone ese Salmo 40 de David en boca de Cristo Jesús. Y fíjense lo que Cristo dice ahora con ese contexto cuando vamos a Hebreos 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. El mismo Hijo está diciendo del Padre, es que esos sacrificios, esos holocaustos, esas ofrendas de expiación no te agradaban, no las querías, no porque hubiese algo mal en ellas, no porque Dios no las aceptase, sino ¿saben por qué? Fíjense lo que Cristo mismo dice en ese salmo. Sacrificio y ofrenda que hiciste, me preparaste cuerpo. Aquí, mis hermanos, es donde está la voluntad de Dios. Dios no se agradaba o no quería esos sacrificios y holocaustos, mis hermanos, como perdón completo y perfecto de pecados. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios desde la eternidad misma fue preparar un cuerpo para el eterno Hijo de Dios. Fue preparar la doctrina misma de la encarnación para que su Hijo eterno pudiese ser hecho hombre como uno de nosotros. Y siendo hombre entonces, ¿qué sucediese? Siendo hombre, mis hermanos, pudiese entonces ser tentado como nosotros, pero sin pecado. Y pudiese entonces, siendo como nosotros, mis hermanos, ser el perfecto sumo sacerdote a la diestra del Padre, para poder ser misericordioso cuando nosotros caemos, para poder levantarnos cuando nosotros caemos, para poder ejercer compasión de aquellos que la necesitamos. Hecho hombre, mis hermanos, para que de esta manera, y eso es lo fundamental, pudiese probar la muerte por muchos. ¿Y se acuerdan del mensaje pasado de las últimas voluntades? Y habiendo sido hecho hombre, Cristo interpusiese muerte, la muerte de su propia vida, para que así se abriese las últimas voluntades de Dios para los suyos. ¿Y cuál es esa última voluntad de Dios, mis hermanos? El hecho de dar perdón último, herencia eterna, perdón eterno para los suyos. Esa era la voluntad del Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Y el Hijo le dice, tú preparaste esto, por eso esos sacrificios no te agradaban, no eran suficientes, porque el sacrificio último desde antes de los tiempos es que tú me preparaste cuerpo. Por lo tanto, la encarnación no es un accidente en la historia, no es tomar de la mitología greco-romana de aquellos dioses que bajaban del Olimpo y se liaban con los seres humanos. Nada de esto, mis hermanos, es algo en el decreto eterno de Dios. Y cuando escuchas las palabras de Cristo en este Salmo 40, mis hermanos, es precioso, porque estás escuchando al Hijo en el seno mismo de la Trinidad, escuchando al Hijo diciéndole, Padre, esos sacrificios, ninguno de ellos te agradaba, ninguno de ellos te era suficiente. Esa sangre de machos cabríos, de toros, de corderos, de becerros, ninguna de ellas te era suficiente porque tú me preparaste cuerpo para que yo fuese el sacrificio en el cual tú tienes complacencia última. Y esos sacrificios del antiguo pacto, de ese día de la expiación, es el Padre y Dios mismo diciendo a mi Hijo es al que debes mirar, porque en Él únicamente tengo complacencia para el perdón último de los pecados. El sacrificio último para consagrar un pueblo para mi servicio y para mi gloria. Pero ¿saben qué? Esa voluntad preparada de Dios no valdría de nada si no fuese una voluntad obedecida por el Hijo. Y fíjense que esto lo vemos, mis hermanos, en la segunda parte del Salmo. El Hijo sabe que Padre le ha preparado cuerpo desde la eternidad misma. Entonces, ¿qué es lo que dice el Hijo? Fíjense en el versículo 7 de Hebreos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjense lo que el Hijo ahora dice, mis hermanos. El Hijo ahora dice, esa es tu voluntad preparada, prepararme un cuerpo desde antes de los tiempos. He aquí, ahora vengo para hacer tu voluntad. En ese rollo que está escrito de mí. Eso posiblemente, mis hermanos, aquí se refiera a todo lo que es el antiguo pacto. Ese antiguo pacto, mis hermanos, que lo que hace es anunciar por activa y por pasiva, por sombras y por imágenes, anunciarnos una y otra vez la venida de nuestro Señor Jesucristo, anunciarnos aquel que es el juez último, el Mesías último, el profeta último, el sumo sacerdote último. Pero de manera específica es de todos esos sacrificios del día de la expiación que anuncian ese sacrificio último que traerá a cumplimiento todo. Fíjense que así lo entiende el autor. Fíjense los versículos del 8 al 9. Ahora esos versículos el autor interpreta el Salmo y lo hace por orden, es muy importante. Fíjense los versículos, el versículo 8. Entonces lo que el Salmo dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Después, ¿qué es lo que dice? Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que significa todo esto? El final del versículo 9. Significa que con la venida de Cristo, cumpliendo esa voluntad de Dios, quita lo primero, es decir, el antiguo pacto queda cumplido, para establecer el ¿qué? Lo último. Es decir, el último nuevo pacto que traerá el perdón completo y la santificación plena del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense que todo, mis hermanos, todo aquí depende de la obediencia del Hijo. Todo depende, mis hermanos, de la obediencia perfecta del eterno Hijo de Dios a la voluntad de Dios. Y es que en la persona de Cristo vemos una maravillosa, mis hermanos, una maravillosa exposición de lo que es una vida santificada, de lo que es una vida consagrada a la obediencia y a la voluntad de Dios. Si leen el Evangelio de Juan, y algunos han pasado por el Evangelio de Juan, mis hermanos, pero fíjense que uno de los aspectos esenciales de Jesús como Hijo de Dios que era su obediencia inquebrantable, ininterrumpida y perfecta al Padre. Lo que el Hijo hacía no era lo que Él quería por su propia voluntad. Lo que veía hacer al Padre y lo que el Padre le había entregado, esto era lo que el Hijo hacía. Por lo tanto, escuchando al Hijo, escuchabas al Padre. Viendo las obras del Hijo, veías las obras del Padre. Viendo al Hijo, veías evidentemente a Dios, mis hermanos. Y la voluntad del Hijo era siempre hacer la voluntad del Padre, no por estar forzado a ello, sino ¿saben por qué? Porque el Hijo ama al Padre y hace lo que el Padre le ha dado. Y por eso el Padre ama al Hijo. Aquí la obediencia, mis hermanos, era vital. Y el último acto, o el acto más grande de obediencia a la voluntad del Padre, ¿saben cuál fue, mis hermanos? Fue ese texto que se ha leído, que ha leído nuestra hermana Marta. Y por ellos, dijo Cristo, y por ellos yo me santifico. ¿Qué quiere decir que Cristo se santificó por sus discípulos? ¿Es que acaso, mis hermanos, Cristo estaba manchado de pecado, que tenía que limpiarse de pecado? Ni mucho menos. Cristo fue sin pecado en todas y cada una de sus áreas. La santificación aquí, y ahora entramos en esto, mis hermanos, significa la consagración del Hijo a la voluntad del Padre. El rendir plenamente su vida a la voluntad del Padre. Y el acto último en el que Cristo se consagró en obediencia, en rendir su vida a la voluntad del Padre, ¿cuál fue? Es consagrar esa vida a la muerte misma de la cruz. Es entregar su vida en obediencia a lo que el Padre había preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué? Si te preguntabas, ¿qué es una vida de santificación?
¿Qué es una vida haber sido santificado? ¿Qué es ese tipo de vida? Mira a Cristo y vas a saber lo que es una vida santificada, mis hermanos. Es una vida la cual sigue ese ejemplo, la cual es una vida que ha pasado y ha colgado, ha clavado su pecado en la cruz del Calvario. Y es una vida que entonces debe ser vivida para la pura gloria, honra de nuestro Dios, en obediencia rendida a aquel que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Esta es la vida, mis hermanos, que Cristo nos muestra. Pero hay algo importante aquí. Fíjense que esa santificación de Jesús, esa vida de obediencia de Cristo a la voluntad de Dios, mis hermanos, ¿saben qué es? Es esa vida que David decía en el Salmo 40, versículo 8. Hacer tu voluntad me agrada. Tu ley está grabada en mi corazón. Y la vida, mis hermanos, que Cristo vivió, plenamente santificado y consagrado a la voluntad de Dios, mis hermanos, es esa vida del nuevo pacto que en Cristo nos es traída, que en Cristo nos es dada. ¿Y saben por qué eso es así? Porque, mis hermanos, ahora de Cristo, esa voluntad de Dios es la voluntad en la que somos santificados por la ofrenda de Cristo Jesús. Fíjense ahora a partir de los versículos del 10 al 14, mis hermanos. Ahora es cuando de Cristo pasa a nosotros. ¿Sabes que no puedes saltar en la santificación de cualquier manera? No puedes pasar por encima de Cristo. Has de pasar por y a través de Él, y de Él, ahora es que en esa voluntad somos nosotros santificados. Fíjense en el versículo 10, mis hermanos. Fíjense el énfasis ahí. Fíjense, en esa voluntad. Fíjense que el versículo 10 empieza diciendo, en esa voluntad. Está al inicio del versículo, ¿saben por qué? Porque quiere ser enfático aquí el autor. Les está diciendo a esos creyentes y a nosotros que donde somos santificados, donde somos consagrados es en la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? Nos lo ha dicho. La voluntad en la que Dios preparó cuerpo para su Hijo, y esa voluntad que el Hijo obedeció dando su vida y santificándose para que los suyos sean santificados. Fíjense cómo este es el tema en los versículos del 10 al 14. Fíjense cómo la idea de la santificación está en el 10 y está en el 14. Fíjense, en esa voluntad somos santificados. Fíjense ahora el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y fíjense ahora aquí cómo es la santificación. Fíjense el versículo 10, mis hermanos. En esa voluntad, la que hemos dicho, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuál es el medio de la santificación en nuestra vida? De la consagración. Y cuando hablamos de santificación, mis hermanos, es importante tener algo en mente. La santificación implica, por un lado, esa limpieza de pecados, pero implica la consagración a vivir en obediencia a Dios. Una vez habiendo sido limpios y nuestra conciencia limpia de pecado y transformada, es que entonces podemos vivir una nueva vida cuyo deseo y placer es obedecer al Dios que le ha salvado. Es decir, esto es la consagración, y la santificación tiene relación con esto. Ahora, fíjense, mis hermanos, aquí cuál es el medio de esa santificación. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Fíjense, es por la ofrenda, por el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez, no es necesario más. Acuérdense de esa sangre, con una ya lo hizo todo. A través de ese sacrificio es que nosotros los creyentes somos consagrados a Dios. ¿Por qué eso es así? Es lógico, porque esa ofrenda que Cristo ofreció, que es su vida, es la obediencia del Hijo a la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Prepararle cuerpo para que en él y a través de él santificase a un pueblo para su gloria y para su honra.
Por eso fíjense, mis hermanos, que o es en y a través y por Cristo, o no hay santificación alguna en la vida de nadie. O es Cristo quien limpia de pecado, y es Cristo quien consagra tu vida para la obediencia y la gloria de Dios, o no hay santificación posible en tu vida. Puedes hacer lo que quieras, puedes saltar, puedes bailar, puedes cantar, puedes esforzarte lo que quieras, pero si Cristo no es aquel que te limpia y te consagra, no hay santificación ninguna. Pero fíjense, el sumo sacerdote, después de ofrecer sacrificio, tenía que volver a entrar al otro año. ¿Y qué pasaba al año siguiente? Volvía a entrar. ¿Y qué pasaba al año siguiente? No hace falta ser muy listo, volvía a entrar. ¿Qué sucede con Cristo? Una sola vez. ¿Y qué sucede entonces? Fíjense, mis hermanos, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo obró el sacrificio perfecto y esto, mis hermanos, le llevó al cielo a estar en el trono celestial después de ser resucitado con plena autoridad y dominio sobre todo. Por lo tanto, nuestra santificación, mis hermanos, la vivimos en el poder del sacrificio de Cristo y bajo el poder de la autoridad y reino de nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre. Es la obra de Dios en nosotros, mis hermanos, y Dios obrando en nosotros, mis hermanos, que por eso entonces nosotros podemos ser santificados. No hay santificación para el creyente, no hay santificación para la iglesia, mis hermanos, si no es por esa voluntad preparada de Dios, obedecida por el Hijo y llevada a nuestras vidas en esa obra poderosa del Evangelio de Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección y autoridad última. ¿Saben qué? El hecho de que Cristo, mis hermanos, esté sentado ahora a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, ¿saben por qué es importante para nuestra santificación? Porque, mis hermanos, Él es el que está ahí con plena autoridad y una de las cosas que ha sido puesta bajo sus pies, ¿saben lo que es? Es el pecado, mis hermanos. El pecado es un enemigo vencido en la vida de todo creyente. El pecado, mis hermanos, hemos muerto a él porque juntamente hemos muerto con Cristo, quien murió una vez por todas al pecado y resucitó. ¿Para qué? Para gloria del Padre. Y esa vida es la que está en ti y en mí si tienes a Cristo. Una vida para la gloria de Dios, en obediencia a Dios. Y cuando caemos tenemos aquel a la diestra del trono que es capaz de extender su mano y levantarnos cuando caemos, mis hermanos. ¿Saben? Hay unas palabras preciosas de John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. Este verano, mis hermanos, lean los puritanos, léanlos. Lean John Bunyan, lean John Owen, lean Richard Baxter, lean Thomas Watson, lean estos, porque se lo van a pasar bien, van a sudar. ¿Ya? Pero lo que hay ahí es precioso. Y fíjense, mis hermanos, lo que John Bunyan dice del hecho de que Cristo está a la diestra. Fíjense, dice, hay una voz de esperanza para toda alma. Dios dice, pecador, ¿piensas que por tus pecados y transgresiones no podré salvar tu alma? Pero mira a mi Hijo, es mi voluntad la que mira hacia Él y no hacia ti. Y yo traeré contigo y haré contigo según estoy complacido en Él y no en ti. La complacencia de Dios hacia nuestras vidas se encuentra en que Él está complacido en su Hijo Jesucristo y en Él estamos nosotros. Tu santificación no depende de que uno venga y te diga, oye, no eres tan santo como deberías ser. Gracias, hermanos, por decirme una realidad, porque la santificación terminará cuando llegue a la glorificación, pero no soy santo porque me lo digas tú o no, soy santo porque Cristo Jesús se santificó por mí y por ti, mis hermanos. Y ahí es donde está nuestra esperanza. ¿Crees que no puedo salvar tu alma por tus transgresiones? A mi Hijo miro que cumplió mi voluntad. Y ahí, mis hermanos, está nuestra esperanza de vivir en santidad. De que cuando caemos, ahí está aquel a la diestra que es capaz de compadecerse de nuestros pecados.
Y eso nos lleva a la aplicación última, que nuestra santificación, mis hermanos, es una bendición del nuevo pacto, una bendición en la cual debemos vivir. Fíjense cómo terminan los versículos del 15 al 16. Terminan citando Jeremías 31, algo que se citó ya en el capítulo 8 de Hebreos. Y menciona el nuevo pacto, pero menciona solamente dos cosas. Fíjense el 16. Este es el nuevo pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Solamente cita estas dos cosas de todo el nuevo pacto de Jeremías. Y esto me ha estado dando vueltas. ¿Por qué cita solamente esto? Las leyes en el corazón y el perdón completo de pecados. Porque, hermanos, eso es lo esencial de haber sido santificados en y por Cristo Jesús. Mis hermanos, una vida que ha sido regenerada y las leyes por la obra del Espíritu, la voluntad de Dios en nosotros, con la capacidad de vivir y complacer a nuestro Dios. El creyente es el único que tiene la capacidad de no pecar. Porque ha sido, mi hermano, muerto en Cristo Jesús en la cruz en ese pecado. Y fíjense, mis hermanos, que cuando llegamos a esto, ¿qué es la vida de santificación? La vida de santificación, ¿saben qué es? Una vida, mis hermanos, que diariamente y continuamente rompe con el pecado. Hemos muerto al pecado, pero ¿cuántos seguimos luchando día a día con el pecado? No me levanten la mano. Seguimos, mis hermanos, en esta lucha. Y puede ser que salgas de aquí o que yo salga de aquí y acabas de escuchar un mensaje de santificados en Cristo Jesús y lo primero que hagas es meter la pata hasta el fondo y pecar delante de tu Dios. Porque en esa lucha, mis hermanos, estamos. Pero tenemos aquel que se santificó a la diestra del Padre y abrió el lugar santísimo para nosotros. Y podemos entonces, esas palabras que le fueron dichas a Josué después de que se hundió de haber perdido en aquella batalla contra Jai: levántate, Josué, levántate entonces y ve con arrepentimiento delante del trono, un trono de ayuda y de misericordia. Arrepiéntete de tus pecados y entiende que ahí está tu sumo sacerdote, el cual es misericordioso para seguir ayudándote día a día en ese proceso de santificación hasta que Él te recoja y Él termine la obra que por su gracia ha empezado en nosotros. Así que la pregunta es: ¿cómo está tu lucha diaria con el pecado? ¿Cómo está el entender de que Cristo se santificó por nosotros y no falló en esto para vivir una vida de santidad y obediencia a nuestro Dios? Saben, esto no es algo teórico. Esto puede ser personal para nosotros, pero para la iglesia, cumplir y vivir en santidad a la obediencia del Padre, ¿saben qué es, mis hermanos? Un gran mandamiento que Dios dio fue que nos amásemos como Cristo nos amó. Y esta es la voluntad de Dios para aquellos que son sus discípulos. ¿Cómo estamos consagrados en este asunto? ¿Saben? Es cumplir la voluntad de que aún y saber que hay flaquezas en todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Puntos débiles, flaquezas, puntos ciegos, en todos sin excepción. Somos capaces de entender, mis hermanos, que Cristo nos recibió para la gloria de Dios y así nos recibimos los unos a los otros por amor. ¿Cómo está lo que es la consagración gracias a la obra de Cristo en ese aspecto en nuestras vidas? Mis hermanos, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: y por ellos yo me santifico, para que ellos sean santificados en tu verdad, en esa verdad revelada y traída en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sea Dios, mis hermanos, quien nos ayude a formar la imagen de Cristo cada vez más en nuestra vida, hasta que Él termine la obra que por su gracia empezó en nosotros.